Hola, buenas tardes. Comenzamos esta segunda actividad con una pequeña frase que dice: ¿quieres decir que nadie puede indagar lo que sabe, ni lo que no sabe? ¿Por qué no investigaría lo que sabe? Pues lo sabe. Ni lo que no sabe, pues ni siquiera sabría lo que debe investigar. Esta frase la dijo Platón en su diálogo con Meón. Él nos habla sobre que investigar es más fácil cuando conocemos las cosas, y si no las conocemos es más difícil saber. Entonces, sabemos que, por ejemplo, tú te puedes pasar todo el día buscando tus cosas, buscando tu comida, tu teléfono, tus tenis, tu cartera, tu teléfono. Y entonces, si te vas haciendo eso todo el día, te convertirías en un investigador. Un investigador, por definición general, es alguien que busca. Por lo tanto, para que tú seas un investigador, tienes que tener un perfil específico de acuerdo con la disciplina, ya sea en ciencias exactas o en ciencias sociales. Pero estas se van a diferenciar porque las ciencias exactas van a aplicar por excelencia el método experimental. Y por el otro lado, las ciencias sociales van a aplicar un método científico. Entonces, la diferencia radica principalmente en esto, ya que uno va a tratarse principalmente de trabajar en laboratorios y otro va a estudiar el comportamiento del hombre en su campo. Así que, para entender un poquito más las disciplinas, es necesario conocer los antecedentes de la metodología y cómo se ha dado todo esto en su desarrollo. Primero que nada, tenemos que entender que el hombre trató de explicar el mundo y los fenómenos que lo rodean, creando un pensamiento mágico, o mítico, o religioso, o científico. Todo esto corresponde a formaciones socioculturales en diversos grados de desarrollo. Es decir, no lo conocemos todo actualmente, pero tampoco desconocemos. Y el hombre siempre va a tratar de buscar la verdad. Va a tratar de enfrentar a lo desconocido, de enfrentar sus miedos para crear una realidad. ¿Esto cómo lo ha hecho? Bueno, lo ha hecho de distintas formas, a partir del pensamiento. El pensamiento lo podemos definir como un proceso de cognición generalizado de la realidad. Es decir, es un proceso de pensamiento en el cual formamos conceptos que se reflejan de manera peculiar en cómo los objetos y los fenómenos interactúan. Para esto se crean diferentes pensamientos, que tenemos el pensamiento mágico, el pensamiento mítico, religioso, científico, crítico, estratégico, complejo y prospectivo. En nuestra comunidad tenemos todos estos pensamientos y los aplicamos día con día. ¿Sale? Por ejemplo, vamos a hablar un poquito del pensamiento mágico, mítico y religioso. El ser humano, para tratar de explicar su realidad, comenzó a crear mitos y a hacer prácticas mágicas. A partir de esto, ellos comenzaron a crear las fábulas, leyendas y mitos alrededor de eventos que parecían inexplicables y que el ser humano les dio una respuesta a elementos que tenía. Comenzaron a creer en magos, en dioses, comenzaron a creer en dragones, en brujas, y siempre todas las creencias que ellos creían era a partir de un bien contra un mal, donde siempre el bien tenía que reinar. Pero fueron los griegos y los romanos primordialmente que crearon una cultura politeísta, es decir, ellos tenían muchos dioses y a cada uno de estos dioses les atribuían una cualidad especial para controlar a los seres humanos en sus diferentes áreas y situaciones. Actualmente muchas ciencias todavía utilizan esta forma de explicar. Por ejemplo, tenemos a Júpiter, el rey del trueno, a Mercurio, a Venus. Cada uno de ellos tiene un efecto sobre nuestra conducta. Pero también se crearon las versiones monoteístas, es decir, que solamente creen un Dios y todo se lo atribuyen a una persona, ser bueno o ser malo. Estas culturas religiosas
duraron por muchos siglos como explicaciones de la realidad. El problema es que no permitía otras explicaciones, lo habían monopolizado. La iglesia y los frailes eran quienes controlaban todo este pensamiento, a tal grado que los mismos sacerdotes afirmaban ser poseedores de la verdad divina y que divulgaban desde su púlpito y ejercían su influencia en todas las comunidades recién integradas y hasta las mismas universidades que llevaban su nombre de pontíficas. A partir de todo esto comienza un pensamiento filosófico. Este pensamiento filosófico trata de explicar la realidad, pero a partir de explicaciones creadas con la mente. Ellos decían, por ejemplo, ese clásico que todos nos preguntamos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Si a ustedes les pregunto ahorita, ¿qué me contestarían? Sin embargo, esta pregunta se ha hecho por años y aún no se sabe la respuesta concreta. Hay aproximaciones de pensamiento mítico, de pensamiento religioso, de pensamiento científico. Incluso los científicos hay peleas porque no saben realmente cómo surgió esto. Hay explicaciones, pero no hay una verdad consensual. Y la filosofía es lo que se encarga, cuestionarse una y otra vez la conducta del ser humano para lograrlo. Entonces, la filosofía se encarga del pensamiento y de su complejidad a tal grado que alguien describió la filosofía como una señora ciega que entra en un cuarto oscuro a buscar un gato negro y lo encuentra. Quiere decir que la filosofía, de tanto pensar en su mente oscura una y otra vez, va a llegar a una respuesta. Y esta respuesta es la verdad que ellos dan ante tal surgimiento. Cuando nos vamos al pensamiento crítico, uno de los principales autores es Russell. Russell dice que todo conocimiento que poseemos es o conocimiento de hechos particulares o conocimiento científico. Quiere decir que la única forma de llegar a un conocimiento es a través de la observación y experimentación. Si no llegamos a un conocimiento a partir de este método, nuestro conocimiento no pudiera estar validado. Entonces, conocer es una relación que se establece entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Por ejemplo, chicos, cuando ustedes observan, imaginemos el agua, la observan, la empiezan a tocar y se dan cuenta que el agua los moja. Entonces, a partir de este conocimiento se dan cuenta que el agua moja los objetos, y si el agua la vendas a otro objeto, lo sigue mojando. Entonces, por conclusión, sabemos que las cosas se van a mojar. Y él dice que para llegar a este pensamiento científico necesitamos la experiencia, la razón y la intuición o comprensión de lo que está pasando. Y este pensamiento es la base de la ciencia actualmente. Pero vámonos un poquito más allá, a un pensamiento crítico. Pablo González Casanova dice que un pensamiento crítico, su objetivo consistiría en articular las distintas especialidades del saber para ver una escapa al saber hemogenómico que sea significativo cuando se quiere conocer algo. Él dice que hay que cuestionarnos una y otra vez si realmente estamos observando la realidad y si eso que observamos realmente está pasando y no es un invento de nuestra mente. Entonces, si se dan cuenta, Russell nos dice hay que observar, hay que experimentar, y Casanova nos dice no, hay que darnos cuenta que ese pensamiento o esa actividad es realmente lo que está pasando y no es un invento de nosotros, porque nuestra mente es capaz de crear cosas que puedan estar dentro de este paradigma. Por lo tanto, nace un pensamiento complejo. En este pensamiento complejo lo que ellos tratan es, vamos a meter toda la ciencia, vamos a meter matemáticas, historia, geografía, español, todo lo vamos a meter. Cada una de ellas va a explicar cómo ven al fenómeno y vamos a ver dentro de todas estas ciencias si este fenómeno pudiera ser similar, cada uno desde su óptica. Quiere decir, la química diría, el agua está compuesto de tales moléculas. La física diría, sí, el agua cae de arriba hacia abajo, tiene tales moléculas. Así nos iríamos paso por paso, todas las ciencias dando una explicación o un mismo fenómeno. Y hasta el momento que todas las ciencias logren dar esta explicación, tendríamos un pensamiento complejo. Pero para que esto fuera más rápido, se comenzó a crear un pensamiento estratégico.
Quiere decir, tenemos que mirar más allá de lo que tus ojos pueden ver. Tienes que ser más analista, tienes que pensar en otras poblaciones, en otros países, en otras regiones, si ese objeto, si esa relación es igual. Esto para intentar crear una ley, homogeneizar los resultados. Entonces tenemos que considerar al objeto en una totalidad, no en partes. Tenemos que verlo de una manera integradora. Y tenemos que ver qué relación hay entre sus diferentes componentes, si se ordenan o desordenan. Y ver que si una variable nueva, quiere decir que si algo extraño llega, modifica nuestros resultados o los amplifica, quiere decir que obtenemos un resultado mejor. Y para ver esto usualmente se van a crear mapas, modelos, imágenes visuales para poder identificarlos. Y estas identificaciones vamos a crear un paradigma que nos explique por qué está ocurriendo el hecho. Y ese pensamiento no tiene que ser lineal, quiere decir que A no va a ser siempre igual a B, pudiera ser A igual a C, A igual a H, H igual a Z. Quiere decir que lo que encontremos pudiera cambiar conforme el lugar donde se encuentre. Por ejemplo, el coronavirus, chicos. Antes, cuando se inició esta dificultad, todos decían que solamente se les daba a personas mayores, ¿sale? Era un pensamiento muy lineal. Pero comenzamos a darnos cuenta que el coronavirus no nomás da a mayores, también da a bebés, también da a niños, también da a jóvenes, también da a jóvenes adultos, también da a adultos mayores, ¿sale? Entonces el pensamiento se modificó, se hicieron cronogramas y esa perspectiva la vemos siempre en esos eventos caóticos. Y siempre hay que pensar en que lo imposible puede ser posible y de esta manera podemos ver más allá y tratar de predecir el futuro. Con esto llegamos al pensamiento prospectivo. El pensamiento prospectivo es una manera de pensar de manera anticipatoria que nace de la necesidad que tenemos de controlar todos los factores o en múltiples direcciones del futuro y estar preparados para lo que pueda suceder. Por ejemplo, ahorita con el coronavirus tenemos que estar preparados si esta enfermedad no se quita en años o si toda la raza humana se muriera de esta enfermedad. Tenemos que estar preparados más allá. Pues lo que hace un científico, un investigador, pensar en, tengo este resultado, ¿para qué me sirven dentro de 5 o 10 años? ¿Sale, chicos? Entonces, esas serían las formas de pensamiento. Y con estas formas de pensamiento, lo que yo les voy a pedir que elaboremos va a ser un mapa conceptual o mental o de flujo sobre estos tipos de pensamiento. ¿Y cómo sale, chicos? Solamente van a elaborar un mapa conceptual. Recuerden el concepto, palabras claves que se unen. O un mapa mental, la palabra clave. Podemos poner palabras, podemos poner dibujitos y eso se va a ir llegando. O un mapa de flujo, donde vamos a ir uniendo los pensamientos de solamente las palabras más importantes o conceptos más importantes. Espero que me haya dado a entender, espero no haberme ido demasiado rápido. Chicos, estoy a su disposición y adelante.